Y quiero contarte algo que cambió por completo mi vida. Esa noche de viernes, después de pasar horas preparando una cena de 3 tiempos para los padres de mi esposo, Leonardo, él me miró con esa calma calculada suya y me dijo que mi vida cómoda a sus expensas había terminado. Así como así, esas fueron sus palabras exactas, dichas en la misma sala que compramos gracias al dinero que heredé de mi abuela Teresa. Todavía recuerdo su tono, la frialdad en su voz, como si estuviera firmando un contrato en lugar de destruir el equilibrio de nuestro matrimonio. Hay humillaciones que no duelen de inmediato, no golpean como una bofetada, se filtran como un veneno silencioso, paralizándote poco a poco antes de que te des cuenta. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? Como si todo lo que haces no contara para nada. Es una sensación devastadora, y lo peor es que te acostumbras poco a poco hasta que un día explotas. Pero antes de contarte sobre el grito que soltó mi suegra en mi cocina 2 días después de esa conversación, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando una mujer finalmente se cansa de tolerar todo y decide empezar a cobrar por lo que hace. Todo comenzó justo después de que sus padres, Verónica y el señor Carlos Benítez, se fueran. Cada 2 viernes venían a visitar a su hijo, aunque en realidad eso significaba que yo pasaba al menos 6 horas cocinando, limpiando, arreglando flores y asegurándome de que cada rincón de la casa estuviera impecable, solo para que Verónica hiciera su inspección y soltara uno de sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi pequeño hobby de diseño gráfico. Le gustaba decir que era bonito que tuviera algo para mantenerme ocupada, como si mi trabajo no fuera un empleo real. Esa noche, la conversación giró hacia cómo habíamos logrado comprar una casa tan hermosa en una zona residencial a las afueras de la Ciudad de México. Leonardo, con el pecho inflado de orgullo, habló de su duro trabajo, su visión y cómo había invertido sabiamente, omitiendo convenientemente que la mayor parte del enganche había venido directamente de mi herencia. En el momento en que la puerta se cerró detrás de sus padres, se volvió hacia mí con esa sonrisa arrogante que siempre he detestado y dijo: «Cariño, a partir del próximo pago tendremos presupuestos separados. Tu vida cómoda a mis expensas ha terminado». Lo dijo con la confianza serena de alguien que creía tener todo bajo control, esperando que me derrumbara, suplicara o llorara. Pero lo único que sentí fue un escalofrío recorriéndome la espalda. La injusticia de sus palabras me golpeó como una verdad que siempre había estado allí, pero que solo ahora se hacía visible. Yo era la que trabajaba hasta las 2 de la mañana en mi tableta, diseñando logotipos, editando videos y completando proyectos freelance para mis clientes. Yo era la que manejaba las cuentas del hogar, hacía las compras, pagaba las facturas y decoraba cada habitación con mi gusto y mi dinero. Cada domingo cocinaba como si fuera un banquete para sus padres. Entradas, plato principal, postre, solo para escuchar las críticas de Verónica sobre la salsa o la forma en que la carne estaba cocida. Todo eso era invisible. Pensaban que era simplemente mi deber como esposa, algo esperado, no apreciado. Mi contribución financiera, aunque irregular, se veía como un capricho. Y mi herencia se trataba como una suerte que no contaba, algo que Leonardo elegía olvidar convenientemente. En ese momento, todo se volvió dolorosamente claro. Él no me veía como su pareja, sino como una empleada de lujo, una mujer a la que estaba manteniendo. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí esa sensación de invisibilidad. Fue durante nuestra primera comida dominical en esta casa. Había pasado 2 días enteros preparando un asado de cerdo con la receta de la abuela Teresa. Estaba emocionada, orgullosa, ansiosa por complacer. Cuando Verónica probó el primer bocado, simplemente dijo: «Está un poco seco. La próxima vez, déjame supervisarte para que salga mejor». Leonardo no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo, dándole a su madre una leve sonrisa de aprobación. Ese día entendí que cada domingo sería una prueba, una que estaba destinada a fallar. Mi cocina, mi espacio creativo y refugio, se había convertido en un tribunal, y yo siempre era la acusada, nunca permitida a defenderme. La encimera de cuarzo que elegí y pagué con mi propio dinero parecía burlarse de mí, un testigo silencioso de mis esfuerzos ignorados y mi resentimiento creciente. Así que, cuando Leonardo me lanzó esa frase ese viernes, pude ver en sus ojos que esperaba una escena. Su postura, la forma en que apretaba la
mandíbula, todo mostraba que estaba listo para una confrontación. Quería mis lágrimas, mi ira, la misma pelea que siempre terminaba con él actuando como el magnánimo y poderoso, estableciendo límites. Estoy segura de que ya tenía preparado su discurso sobre la responsabilidad financiera y cómo todo era por nuestro bien. Quería reafirmarse como el proveedor y jefe del hogar, un rol que sus padres le habían inculcado. Pero esa noche, la mujer que él pensaba conocer, la que se callaba ante las críticas e intentaba complacer a todos, ya no existía. Algo dentro de mí cambió. No fue una decisión planeada. Fue como una chispa que se encendió en lo profundo de mi mente. Todo el dolor y la humillación de los años pasados se condensaron en una sola idea afilada. Las voces en mi cabeza se silenciaron. Ya no intentaba justificarlo, entenderlo o culparme a mí misma. Solo quedó un silencio absoluto, poderoso, lleno de posibilidad. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi al hombre del que me enamoré, sino a un extraño actuando el rol que su madre le había escrito. Y en ese silencio, encontré mi respuesta. Para su completa sorpresa, sonreí. No fue forzada ni sarcástica. Fue real, calmada, casi un alivio. Levanté la vista y dije suavemente: «Excelente idea, cariño. Ya era hora de tener claridad financiera». Su reacción fue casi cómica. Solo me miró, con la boca entreabierta, inseguro de si hablaba en serio o me burlaba. Parpadeó varias veces, confundido, mientras yo mantenía mi tono firme y confiado. No habría guerra esa noche, ni lágrimas. En cambio, le ofrecí mi mejor arma, mi compostura. Tomé mi tableta de la mesa de centro, la misma donde paso horas trabajando, y la encendí. El suave resplandor de la pantalla iluminó mi rostro. «Empecemos», dije. «¿Qué tal si hacemos una lista de gastos compartidos e individuales? Así todo estará listo para el próximo ciclo de pagos. Quiero que esto sea justo para ambos». Su confusión se transformó en algo cercano al miedo. No estaba preparado para eso, para mi calma, para mi eficiencia. Quería drama, pero le di una reunión de negocios. En segundos, el poder cambió de manos, y él ni siquiera lo notó. Esa noche, mientras Leonardo dormía a mi lado, yo no pude dormir. Mi tableta descansaba en mi regazo, pero no estaba trabajando para un cliente. Estaba trabajando en algo más importante, mi plan de escape. Hice una lista detallada de cada tarea del hogar que realizaba. Planeación de comidas, compras, limpieza, presupuestos, coordinación, mantenimiento, cada trabajo invisible que mantenía nuestra vida en marcha. Al lado de cada tarea, busqué cuánto cobraban las personas en la Ciudad de México por esos mismos servicios. Un chef personal, una empleada doméstica, una administradora del hogar, una organizadora de eventos. Los números se sumaban uno por uno hasta formar un total sorprendente. Fue entonces cuando supe exactamente qué haría. Mi plan para la comida dominical comenzó a tomar forma, un plan tanto hermoso como aterrador. La claridad que Leonardo decía querer estaba a punto de llegar, aunque no de la forma que imaginaba. El sábado por la mañana, la casa se sentía diferente. El aire estaba quieto, pesado con una tensión silenciosa. No había ruido de ollas, ni olor a especias, ni el ajetreo de mí intentando hacer todo perfecto. Leonardo bajó esperando encontrarme en la cocina, tal vez arrepentida o preocupada. En cambio, me encontró sentada en el sofá del patio con una taza de café en la mano y mi tableta en el regazo. Me miró en silencio, esperando que hablara. Levanté la vista y sonreí con calma. «Buenos días, cariño», dije. Dormí maravillosamente. Su rostro fue priceless. No entendía nada. La paz se había convertido en mi nueva arma, y él no tenía defensa contra ella. No se daba cuenta de que la mujer a la que había humillado la noche anterior ya no existía. En su lugar estaba una estratega que había pasado la noche calculando el precio exacto de su libertad. Todo el día intentó provocarme, lanzando comentarios sobre lo lindo que debía ser disfrutar mi día libre, como si no supiera que mis semanas estaban llenas de trabajo interminable y noches sin dormir. Mientras yo me concentraba en uno de mis diseños, pasó detrás de mí y dijo burlonamente: «Qué bueno que tienes tiempo para tus dibujitos».
Cada palabra suya abría un abismo más profundo entre nosotros. En el pasado, frases como esa me hubieran herido, hecho sentir culpable o perezosa. Pero ahora cada comentario era solo otra línea en la factura mental que estaba redactando. Lo escuchaba sin reaccionar, asentía con una serenidad calmada que lo volvía loco. Y en mi mente, agregaba un cargo extra por daño emocional. No se daba cuenta de que ya no estaba hablando con su esposa, sino con una proveedora de servicios a punto de entregarle su cuenta. Su arrogancia era el combustible que alimentaba mi nueva determinación. Esa tarde fui al supermercado, pero no era la compra habitual de fin de semana. No había costillas de cerdo para su padre, ni vino caro que su madre adoraba, ni ingredientes para esos banquetes familiares. Esta vez caminé por los pasillos con un propósito diferente. Compré yogur griego solo para mí, un buen filete de salmón, aguacates, arándanos y el café especial que me encanta. Cada artículo que ponía en el carrito era una declaración silenciosa de independencia. En la caja, pagué con mi propia tarjeta y sentí una satisfacción pequeña, pero poderosa. Era la primera vez en mucho tiempo que compraba comida solo para mi gusto, mi salud, mis necesidades. Era un gesto simple, pero se sentía como el primer paso para reclamar mi espacio, no solo en la casa, sino en mi vida. Cuando regresé y empecé a guardar mis compras, me detuve un momento mirando la cocina. Esa cocina de ensueño con su isla de cuarzo blanco veteado y electrodomésticos de acero inoxidable era mi orgullo. La había diseñado yo misma, elegido cada detalle, desde las manijas de los gabinetes hasta la iluminación. Y sobre todo, la había pagado con una gran porción del dinero que me dejó la abuela Teresa. Recordé lo que me dijo el día que me dio los papeles de la herencia. Es para que construyas tu independencia, mi amor, no la de nadie más. Un nudo de culpa se formó en mi pecho al pensar en cómo había traicionado su deseo, cómo había permitido que mi inversión se convirtiera en el escenario de mi propia servidumbre. Pero esa culpa se transformó rápidamente en una decisión firme como el acero. Honraría su memoria, y esa cocina se convertiría en el lugar donde renacería mi independencia. Mientras el sol se ponía detrás de los edificios de la Ciudad de México, la duda intentó colarse en mi mente. Me senté en el porche preguntándome si estaba siendo demasiado drástica. Tal vez debería hablar con él. Intentar una vez más que entendiera. Pero entonces, como un fantasma, regresó a mi memoria la Navidad pasada. Había pasado 3 días cocinando para 20 de sus familiares. Estaba exhausta pero satisfecha, hasta que escuché a Verónica susurrar a su hermana: «Pobre Leonardo. Él trabaja tan duro mientras Mariana solo juega a la casita». Nadie me defendió. Leonardo, parado justo al lado, sonrió. Ese recuerdo borró cualquier vacilación. No estaba siendo drástica. Estaba siendo justa. Por primera vez me ponía a mí misma en primer lugar. La cena de ese sábado fue una escena extraña. Pedí una ensalada de un restaurante cercano solo para mí. Leonardo me miró, esperando que le ofreciera algo, pero no lo hice. Se levantó en silencio y se preparó un sándwich de jamón y queso con el pan más viejo que encontró en la despensa. Comimos en un silencio pesado, roto solo por el sonido de los cubiertos. Esperaba que yo hablara primero, que encontrara el silencio insoportable y terminara llorando o gritando. Pero saboreé cada bocado de mi ensalada con una calma completamente nueva, probando el sabor de mi autoafirmación. Él había pedido presupuestos separados y reglas claras, y yo se los estaba dando al pie de la letra. Lo que no entendía era que su intento de controlarme me había liberado. La jaula que construyó para mí se había abierto, y yo estaba aprendiendo a volar de nuevo, justo dentro de mi propia casa. El domingo por la mañana llegó con una paz inquietante. Me desperté temprano como siempre, pero en lugar de correr a la cocina a marinar carne o preparar postre, me preparé una taza de té y salí al patio a leer. La luz del sol de la ciudad comenzaba a calentar el aire, y la casa estaba en completo silencio. No había ruido de ollas ni olor a ajo friéndose. Solo el canto de los pájaros y el suave susurro de la brisa. Por primera vez en muchos años,
Un domingo por la mañana no se sentía como el inicio de otro día de trabajo no pagado, sino como lo que debía ser, un día de descanso. Sentí una paz profunda, del tipo que viene cuando sabes que estás a punto de reclamar lo que te pertenece por derecho. Leonardo bajó alrededor de las 9. Sus ojos escanearon la cocina impecable y vacía, y una línea de preocupación apareció en su frente. «No me digas que no vas a cocinar». «Mis padres vienen a la 1», dijo Leonardo, su voz casi infantil, como un niño temeroso de que su fiesta de cumpleaños se cancelara. Lo miré por encima de mi libro y respondí con naturalidad como si habláramos del clima. «No, cariño, las comidas dominicales eran parte de mis servicios de administración del hogar, y como ahora tenemos presupuestos separados, ese servicio viene con un costo. Si quieres contratarme, podemos discutir las tarifas». Su expresión pasó de confusión a incredulidad, luego a una ira apenas contenida. Casi podía oír los engranajes en su cabeza girando desesperadamente, intentando encontrar una forma de recuperar el control. Pero yo ya no jugaba su juego. Unos minutos después sonó su teléfono. Por supuesto, era Verónica. Lo escuché desde la sala hablando en voz baja y tensa. «Sí, mamá, todo está bien. Sí, claro, algo más sencillo hoy. Una sorpresa». Podía oír la falsedad en su tono, el pánico oculto debajo. El hombre que siempre se jactaba de tener el control, el proveedor y jefe de la familia, estaba atrapado en su propia red. Colgó y me miró con una furia que nunca antes había visto. «Arregla esto, Mariana», ordenó. Su voz ya no era arrogante, era desesperada. Simplemente negué con la cabeza. «Lo siento, Leonardo. Tú pusiste las reglas». Con una calma que incluso me sorprendió a mí, tomé mi tableta, la misma que él siempre descartaba como mi juguetito de dibujos. Abrí la aplicación de hojas de cálculo donde había esbozado mi plan el viernes por la noche y creé un nuevo documento con un diseño limpio y profesional, como los que presento a mis mejores clientes. En la parte superior escribí: «Factura por servicios de cocina y administración del hogar». Comencé a desglosar los costos: planeación del menú, compra de ingredientes de calidad, preparación y cocinado, 6 horas de mano de obra al tarifa de un chef privado, servicio a la mesa y limpieza posterior. Cada línea tenía un valor basado en precios reales del mercado en la Ciudad de México. El total era hermoso, limpio, redondo y absolutamente justo. Mi herramienta de trabajo se había convertido en el instrumento de mi propia justicia. Cuando el reloj marcó la 1, fui al refrigerador. Saqué el salmón, los aguacates y las verduras que había comprado para mí. Con movimientos firmes, comencé a preparar mi propia comida. Al mismo tiempo, agarré un rollo de etiquetas y un marcador. Abrí el yogur griego y escribí en una etiqueta: «Propiedad de Mariana». Hice lo mismo con mi café, mi fruta y mi botella de vino. Era un gesto pequeño, casi absurdo, pero lleno de significado. Estaba trazando una línea, no solo en el refrigerador, sino en nuestras vidas. Él quería separación, y yo se la estaba dando de la forma más literal posible. Podía oír sus pasos inquietos paseando por la sala, el ritmo marcando el tiempo hasta el momento inevitable. El timbre estaba a punto de sonar, y yo estaba lista. El espectáculo estaba por comenzar. A la 1 en punto, el timbre sonó, un sonido agudo que cortó el silencio de la casa como un cuchillo. Cada vibración recorrió mi espina dorsal, no con miedo, sino con una extraña sensación de anticipación. Era la señal, el momento para el que me había preparado. Vi a Leonardo saltar del sofá como si lo hubiera electrocutado. Su rostro, pálido y cubierto de sudor, era un mapa de pánico. Corrió a la puerta, alisando su camisa e intentando poner una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Estaba a punto de interpretar su rol habitual. El esposo perfecto, el hijo ejemplar, el anfitrión confiado, la ilusión de una familia feliz, el hombre de la casa, sin darse cuenta de que los cimientos de su castillo estaban a punto de derrumbarse. Desde la calma del patio, con mi café aún caliente en la mano, sentí como si estuviera viendo una obra de teatro. Yo era la directora y él el protagonista trágico, inconsciente de que estaba a punto de enfrentar el acto final. En el momento en que abrió la puerta, su transformación fue instantánea. Su voz se volvió alta y artificialmente alegre, ese tono ensayado que conocía tan bien.
Mamá, papá, bienvenidos. Pasen, por favor. Verónica y el señor Carlos Benítez entraron con la confianza de personas que se sentían dueñas del lugar. Verónica vestía un traje de lino blanco impecable que probablemente costaba más que mi última factura de diseño. Escaneó la habitación buscando por mí, y al no verme, levantó la barbilla con desdén. «Qué raro», dijo en voz alta. «Hoy no huele a nada. Normalmente se siente el asado de cerdo desde la entrada». El señor Benítez, como siempre, permaneció en silencio, pero sus ojos barrieron la sala, notando la quietud, la ausencia del bullicio habitual que señalaba su llegada. La primera piedra había sido lanzada, y yo ni siquiera me había movido. Leonardo, sudando visiblemente, intentó distraer a sus padres. Hoy quería darles una sorpresa, algo diferente. ¿Por qué no se sientan en la sala? ¿Les traigo algo de beber? Un vaso de vino, tal vez whisky. Su intento de actuar como el anfitrión perfecto era patético. Él nunca servía las bebidas. Eso siempre había sido mi trabajo. Verónica lo ignoró por completo y dejó su bolso de diseñador en el sofá que yo había elegido y pagado. Su objetivo era claro, y no se distraería con una bebida. Primero voy a la cocina a ver si... Mariana necesita ayuda. Probablemente está abrumada por la sorpresa que preparó. La palabra sorpresa goteaba sarcasmo. Para ella, yo era incapaz de hacer nada bien sin su supervisión, y no podía esperar a encontrar un error, cualquier excusa para reafirmar su supuesta superioridad. Con la determinación de una general inspeccionando sus tropas, se dirigió al pasillo. Desde mi asiento en el patio, a través de la puerta de vidrio, tenía una vista perfecta de la escena que se desarrollaba. Vi la espalda rígida de Leonardo, sus hombros caídos en impotencia. No sentí lástima por él. Lo que sentí fue una calma extraña, casi placentera. Era justicia poética. Él había desatado esta tormenta con su arrogancia, y ahora tendría que enfrentar el huracán que él mismo había invocado, su madre. La serenidad que me llenaba era tan profunda que casi parecía sobrenatural. La paz de saber que por primera vez el guión estaba completamente en mis manos. Fue en ese breve momento de silencio antes de la tormenta que escuché la frase que selló mi decisión. El señor Benítez, que se había quedado atrás cerca de la puerta, se acercó a su hijo y preguntó en voz baja: «¿Todo bien, hijo? Te ves nervioso». La respuesta de Leonardo fue un susurro venenoso lleno de desprecio, pero capté cada palabra. «No es nada, papá. Solo está siendo dramática otra vez. Tuve que ponerla en su lugar con el dinero. Se le pasará cuando se dé cuenta de que no puede vivir sin mi tarjeta de crédito». Cada palabra era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Esto no era una discusión o un malentendido, era como él realmente me veía. Una carga, un parásito, una mujer que, en su mente, no podía sobrevivir sin él. En ese momento mis planes dejaron de ser una lección y se convirtieron en una sentencia. Verónica entró en la cocina. El silencio que siguió dijo más que cualquier palabra. Podía imaginar la escena sin siquiera moverme. Sus ojos escaneando las encimeras de cuarzo blanco impecables, el fregadero seco y brillante, la estufa fría, los gabinetes cerrados, todo inmaculado como una foto de revista, pero completamente sin vida. Esperaba el aroma de especias, el calor del horno, el burbujeo de las ollas. En cambio, encontró un silencio estéril, el vacío de una rutina rota. Tal vez pensó que la comida estaba en el horno del patio o que todo estaba listo y yo solo esperaba para servir. Pero esa quietud tenía que estar carcomiendo su razonamiento. Entonces vino el grito. No fue solo un chillido de sorpresa. Fue un rugido de furia pura, un sonido gutural que rasgó el aire y sacudió las paredes de la casa. Era el grito de una reina que había sido desafiada, una matriarca que no había recibido su tributo. Escuché los pasos apresurados de Leonardo y el señor Benítez corriendo hacia la cocina. Entraron para encontrar a Verónica parada en medio del piso de azulejos que yo había elegido, su rostro rojo, un dedo tembloroso apuntando al refrigerador. Su expresión era una mezcla de rabia e incredulidad, como si hubiera descubierto un acto de traición en lugar de una cocina vacía. El espectáculo había alcanzado su primer clímax. El rostro de Leonardo cambió. La confusión dio paso al pánico, luego a una furia fría cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Yo estaba en la puerta que llevaba al patio, observando todo con una calma que debía parecerle inhumana.
En mis manos estaba mi tableta, mi herramienta de trabajo, ese juguetito de dibujos del que se burlaba. La pantalla iluminada proyectaba un suave resplandor sobre mi rostro. La tensión en la habitación era tan densa que se podía tocar. El señor Benítez miró de mí a su esposa y de vuelta a su hijo, intentando entender qué pasaba. Pero Verónica no necesitaba explicaciones. Para ella, la culpable estaba justo frente a sus ojos. Sus pupilas pequeñas y oscuras se clavaron en las mías, ardiendo con una furia que prometía guerra. Sabía que estaba a punto de enfrentar la ira de una mujer que nunca había oído la palabra no. Antes de que Leonardo pudiera inventar una excusa o su padre interviniera, Verónica recuperó el aliento y habló en un tono que cortaba el aire como un látigo. ¿Te importaría explicar qué significa esto, Mariana? Escupió, cada palabra goteando desdén. ¿Se supone que esto es una broma? Es la una. ¿Dónde está la comida que se suponía que prepararas? El énfasis en se suponía lo decía todo para ella. Yo no era familia, era personal, su cocinera, su anfitriona, su garantía de comodidad. No preguntó si estaba bien, si algo había pasado. Solo quería su comida, su rutina, su derecho a ser servida en mi casa. Estaba tan segura de su poder sobre mí que ni siquiera se le ocurrió que pudiera tener una razón. Sin decir una palabra, avancé. El silencio se hizo más pesado. Levanté mi tableta y giréla. Pantalla hacia ellos. El documento que había preparado el viernes por la noche brillaba con precisión profesional. En la parte superior, en una fuente elegante que yo misma había diseñado, el título decía: Factura por servicios de comida dominical. Dejé que la imagen hablara por sí sola. Vi la confusión parpadear en el rostro del señor Benítez, la furia de Verónica disolverse en desconcierto, y un terror puro destellar en los ojos de Leonardo. Él, y solo él, entendió inmediatamente lo que veía. Había pedido claridad financiera, y yo se la estaba entregando en bandeja de plata. Con una calma tan fría que enfriaba el aire, levanté la tableta más alto, dejando que la luz azulada lavara sus rostros atónitos. El silencio en la cocina presionaba mis oídos. El señor Benítez parpadeó repetidamente, como intentando enfocar una realidad que no tenía sentido para él. Verónica, por otro lado, había pasado de una ira ardiente a una confusión absoluta, tan completa que parecía borrar todo pensamiento de su mente. Su boca se abría y cerraba sin sonido, como un pez fuera del agua. Pero fue el rostro de Leonardo el que quedó grabado en mi memoria como una fotografía. Su piel cerosa y pálida, sus rasgos tensos y descoloridos. Sus ojos, fijos en la pantalla, no mostraban ira, ni orgullo herido, solo un miedo crudo, desnudo. El miedo de un hombre viendo cómo la casa de naipes de su control, construida con cuidado, se derrumbaba con un simple soplo de verdad. Verónica fue la primera en romper el silencio. Lo hizo con una risa, un sonido agudo y hueco. No era sincera ni divertida, sino el reflejo nervioso de alguien intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba. «Oh, por favor, Mariana, qué broma tan tonta», dijo, fingiendo calma. «Vamos, basta de teatros. Apaga esa cosa y dinos qué has preparado para comer. Debes tenerlo escondido en algún lado para sorprendernos». Avanzó hacia mí con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería recordar a todos quién creía que mandaba. Levantó la mano para palmear mi brazo, condescendiente, casi maternal. Pero yo no me moví. Su mano solo encontró aire vacío. Su sonrisa desapareció al instante. Mis ojos no se apartaron de los suyos. «No es una broma, Verónica», dije lentamente. «Es una propuesta de negocios». Mi voz sonaba extrañamente ajena, como si no perteneciera a esa casa, como si fuera la voz de una ejecutiva en una sala de juntas, no de una esposa en su propia cocina. Hablé con la precisión de alguien presentando un informe. Como Leonardo propuso el viernes, hemos implementado una separación completa de presupuestos. Y como el catering para eventos familiares no formaba parte de nuestro acuerdo original, ahora se factura por separado. La tarifa estándar es de $350 e incluye planeación del menú, compra de ingredientes de alta calidad, 6 horas de mano de obra a la tarifa de un chef privado en la Ciudad de México, servicio a la mesa y limpieza posterior a la comida. Cada palabra era fría,
calculada, despojada de emoción. Estaba hablando su lenguaje: dinero, números, transacciones, el único lenguaje que respetaban. Fue entonces cuando Leonardo reaccionó, no con palabras, sino con un movimiento violento. Dio un paso largo hacia mí, intentando arrebatarme la tableta de las manos como si destruirla pudiera borrar la realidad mostrada en su pantalla. «Basta ya, Mariana, dame eso», gruñó, su voz baja y espesa con rabia contenida. «¿Qué crees que estás haciendo? Nos estás avergonzando frente a mis padres». Su furia era predecible, ya la había anticipado. Retrocedí con calma, manteniendo la tableta fuera de su alcance. Lo miré directo a los ojos sin rastro de miedo. La mujer que solía encogerse ante sus gritos ya no existía. En su lugar estaba una quietud inquebrantable, una calma fría y quieta que lo desconcertaba más que la factura misma. «Ridículo», dije suavemente pero con filo. «Déjame explicarte qué es realmente ridículo, Leonardo. Ridículo fue que estuvieras en esta misma habitación, diciéndome que mi vida cómoda a tus expensas había terminado. Ridículo es que lo dijeras parado en un piso que pagué, en una cocina donde cada electrodoméstico se compró con mi dinero, dentro de una casa cuyo enganche, el 80% de él, vino directamente de la herencia de mi abuela». Cada palabra aterrizaba como un martillazo. El impacto fue inmediato. El señor Benítez dio un paso atrás, mirando a su hijo con una expresión que no pude descifrar. La historia que habían construido por años, la del hijo modelo manteniendo a su esposa artista, se hizo polvo. Mencionar la herencia era romper un tabú. Todos sabían que existía, pero nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. Verónica me miró con odio puro. Ya no era solo la nuera insolente. Ahora era una amenaza para su orgullo y la reputación de la familia. «Mujer desagradecida», siseó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un nombre, un lugar, una familia». Intentó sus armas antiguas: culpa, vergüenza, el peso del estatus que creía haberme otorgado. Pero esas balas rebotaron inofensivas contra la armadura de la verdad y el respeto propio. Sin una palabra, me giré lentamente, deliberadamente, casi teatralmente. Caminé al refrigerador, el lleno de mis artículos etiquetados con precisión, abrí la puerta y la luz iluminó un pequeño ejército de etiquetas con mi nombre. Era una imagen poderosa, el símbolo tangible de mi independencia. Saqué una botella de agua con gas, una de las caras que Leonardo solía llamar un lujo inútil. Al abrirla, el siseo de la carbonatación sonó fuerte y desafiante en la cocina silenciosa. Di un sorbo largo, manteniendo mis ojos fijos en ellos. No hablé. No tenía que hacerlo. El mensaje era claro como el cristal del agua que bebía. Este es mi espacio. Estas son mis cosas, y yo decido qué pasa aquí. Mi silencio era mi declaración de guerra. La calma en mi rostro pareció romper algo dentro de él. Su expresión se torció en una mezcla de furia y humillación. Había perdido el control de la escena, de la audiencia y de mí. Desesperado por recuperarlo, recurrió a su última arma, una amenaza. «Esto termina ahora, Mariana», dijo con voz temblorosa. «Vas a apagar esa maldita tableta, disculparte con mis padres por este circo y empezar a cocinar algo, o te juro que empacas tus cosas y te vas de mi casa ahora mismo». La palabra «mí» resonó hueca. Era su último intento patético de afirmar una autoridad que ya no tenía. Me giré lentamente para enfrentarlo, aún sosteniendo la botella fría en la mano, tan fría como mi resolución. Una pequeña sonrisa firme, no burlona, solo segura, apareció en mis labios. Lo miré directo a los ojos, esos ojos que una vez amé, pero que ahora reflejaban solo el miedo de un extraño, y dejé que el silencio se extendiera antes de destrozar su amenaza con una calma quirúrgica. «Permíteme corregirte, Leonardo», dije en voz baja y precisa. «No es tu casa, es mayormente mía. El dinero de mi herencia está registrado legalmente en la compra». Dejé caer esa verdad en la cocina como una bomba. El silencio que siguió fue explosivo. Vi la realización amanecer en los rostros de Verónica y el señor Benítez. Finalmente entendieron que no estaban mirando a una esposa rebelde. Estaban frente a la dueña legítima de la casa en la que se encontraban. Leonardo quedó sin palabras. Su amenaza se derrumbó a sus pies.
La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo. Terminé mi agua de un sorbo firme y agregué con la misma calma: la oferta sigue en pie. $400 por el servicio de comida. O si prefieres, podemos empezar a negociar un acuerdo de renta. Puedo redactarlo ahora mismo. Hice una pausa, luego agregué con ironía contenida: eso, por supuesto, también es un servicio facturable. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire antes de asentarse. El shock parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. El silencio que siguió no estaba vacío, era denso, cargado con la realidad que todos enfrentábamos. Verónica me miró con ojos desorbitados, su rostro pasando de incredulidad a una rabia tan profunda que parecía incapaz de escapar de su garganta. El señor Benítez permaneció inmóvil, su mirada fija en mí, ya no desaprobadora, sino calculadora, como si revaluara una inversión fallida. Y Leonardo estaba pálido, casi translúcido, como si mi revelación no solo hubiera destrozado su argumento, sino que le hubiera drenado la vida misma. Se quedó allí en medio de mi cocina como un fantasma perdido en los escombros de su propio desastre. Verónica fue la primera en explotar, como era de esperar, aunque su ira ya no tenía la fuerza de antes. Sonaba como una tormenta que había perdido su centro. «Mentirosa manipuladora», escupió, aunque su voz carecía de su mando habitual. «¿Cómo te atreves a hablarnos de dinero, de contratos? Esta es la casa de mi hijo», agregó, mirando alrededor como si eso solo pudiera reafirmar su poder. «Le has envenenado la mente», continuó, aferrándose a su viejo guión, el donde ella era la reina y yo la sirvienta desagradecida. Pero ahora sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como balas de salva disparadas contra una pared de concreto. El poder que había ejercido por años, construido sobre culpa, deber y vergüenza, se había evaporado en el momento en que confronté sus fantasías con los hechos duros de la realidad financiera. La ignoré. Ya no era mi enfoque. Giré mi mirada hacia su esposo, la base silenciosa de toda esa autoridad. Lo miré directo a los ojos, con calma surgiendo de lo profundo de mí. «Señor Benítez», dije uniformemente, «usted es un hombre de negocios. Entiende de activos, pasivos, rendimientos e inversiones. Mi abuela me dejó una herencia, y con ese dinero pagué el 80% del enganche de esta propiedad. Leonardo contribuyó con el 20% restante y su salario cubre parte de la hipoteca, mientras que mis ingresos como diseñadora pagan el mantenimiento y todos los gastos del hogar». Hice una pausa, manteniendo mi voz profesional. «Dígame, como hombre de números, ¿cree que es justo que la accionista mayoritaria de este activo sea tratada como una empleada no pagada?» Estaba hablando su lenguaje, el de valor tangible, de números que no dejan espacio para debate. El señor Benítez no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de mí a su hijo, y por un instante vi un destello de decepción cruzar su rostro. Luego se volvió hacia su esposa, cuya expresión estaba tensa, distorsionada por la frustración. Finalmente, me miró de nuevo. Sus ojos ya no tenían desdén, sino algo nuevo. Una evaluación fría, casi un respeto silencioso. No dijo una palabra, pero su silencio fue la respuesta más clara. En el tribunal de la lógica y los hechos, el caso estaba cerrado. No era una victoria para mí, era una sentencia para Leonardo. Su padre, con ese silencio, acababa de confirmar todo lo que había dicho, y eso lo destruyó. Lo vi desinflarse como el aire saliendo de un globo. La arrogancia, la furia, el orgullo, todo desapareció, dejando solo una tristeza hueca. Pasó una mano por su cabello, evitando mi mirada y la de sus padres. «Basta, Mariana», susurró, su voz temblorosa, apenas audible. «Ganaste. Eso es lo que querías, ¿no? Ganaste. Arruinaste el domingo. Arruinaste todo». No era una disculpa, era el lamento de un niño culpando a otro por romper un juguete que él mismo había destrozado. Me culpaba por revelar la verdad, sin darse cuenta de que él había construido la mentira. Para Leonardo, mi acto de independencia era un acto de destrucción. Negué lentamente con la cabeza, y una sombra de tristeza genuina me recorrió. «No arruiné nada, Leonardo», dije en voz baja. «Solo sostuve un espejo.
Lo que viste ya estaba roto hace mucho. La única diferencia es que hoy decidí dejar de fingir que no veía las grietas. Caminé con calma a la isla de la cocina y dejé mi tableta sobre la encimera de cuarzo, el mismo lugar donde mi plan había comenzado. Mi herramienta de trabajo, la que solía menospreciar como mi juguetito de dibujos, ahora descansaba inmóvil. Su propósito cumplido. La factura aún brillaba en la pantalla como un epitafio digital para nuestro matrimonio, exactamente como había sido hasta ese día. Saqué mi teléfono del bolsillo y, ya que estamos tan decididos a tratar todo como negocios, dije mirando a Verónica: permítanme un último gesto profesional. Marqué un número que conocía de memoria. Una voz respondió inmediatamente: buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes, respondí en un tono cortés, casi alegre. Quisiera confirmar una reserva para 3 personas a nombre de Verónica Benítez. Sí, correcto, para la comida. ¿Podría ser en la terraza? Perfecto, muchas gracias. Colgué y los miré. Sus rostros eran un retrato de confusión. He reservado una mesa para ustedes en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, dije uniformemente. Es un regalo mío. Considérenlo una compensación por la inconveniencia y por el servicio de catering no proporcionado hoy. No era un gesto de paz, era un gesto de poder, un despido elegante. Les estaba ofreciendo lujo, el mismo lujo que siempre usaban para subrayar su superioridad, pero esta vez venía de mí, no como una súplica, sino como una declaración de jerarquía. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el zumbido tenue del refrigerador. Verónica abrió la boca, pero no salió sonido. El señor Benítez me observó con una expresión complicada, parte sorpresa, parte leve diversión, como reconociendo un golpe maestro. Leonardo, por otro lado, se hundió más en su derrota. No lo había vencido con gritos o lágrimas, sino con precisión, con cortesía calculada, que lo dejaba desarmado, sin salida. Había perdido en su propio campo de batalla, poder y estatus. No vamos a ningún lado, tartamudeó Verónica finalmente, buscando respaldo en su esposo. Carlos, por el amor de Dios, di algo, haz algo. Pero por primera vez en todos los años que los conocía, el señor Benítez no se puso de su lado. Negó lentamente con la cabeza, con una finalidad que no dejaba dudas. Vamos, Verónica, dijo, su voz calmada pero firme. Creo que Mariana se ha expresado perfectamente clara. Fue el golpe final. El patriarca, el juez silencioso, acababa de entregar su veredicto y no era a favor de su propia sangre. Había elegido la razón sobre la lealtad, la verdad sobre la pretensión. El rostro de Verónica se desmoronó. En segundos, pareció envejecer 10 años. Había sido traicionada por su hijo, que no había defendido el honor de la familia, y abandonada por su esposo, que se negaba a pelear una guerra perdida. Con movimientos torpes, agarró su bolso de diseñador, el símbolo ridículo de un estatus que ya no existía, y sin siquiera mirarme, pasó hacia la puerta principal. El señor Benítez la siguió, pero se detuvo en el umbral. Me miró por un largo momento y dio un pequeño asentimiento. No era una disculpa ni aprobación, era un reconocimiento entre iguales. Luego se fue, cerrando la puerta con un clic suave y final. El eco de ese sonido perduró en el aire, marcando el fin de un acto y el comienzo incierto de otro. Solo Leonardo y yo quedamos en la casa silenciosa. Él no se había movido. Se quedó allí en medio de la cocina, hombros caídos, mirando el espacio vacío que sus padres acababan de dejar. Después de un rato, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos ya no tenían ira, solo confusión, pérdida y la amarga comprensión amaneciendo de lo que acababa de pasar. La guerra con sus padres había terminado en rendición total. Pero la entre nosotros apenas comenzaba, y por primera vez en el silencio de mi cocina, me sentí lista para ella. Leonardo aún estaba allí, inmóvil, convertido en piedra, congelado en el lugar, una estatua en medio de las ruinas de su propio reino. El silencio que dejaron sus padres era más pesado que cualquier grito. Lo observé por unos segundos, esperando una reacción, una palabra, algo que rompiera la quietud, pero nada vino. Finalmente se sentó en uno de los taburetes de la isla, el mismo donde me había dado su ultimátum 2 noches antes, y enterró el rostro en sus manos.
No quedaba ira en su postura, solo el peso aplastante de una derrota total. Y en ese instante no sentí triunfo ni satisfacción. Lo que me llenó fue un vacío profundo. El reconocimiento de que el hombre que una vez amé ya no existía, si es que alguna vez lo hizo realmente. Frente a mí no había un esposo, sino un extraño sentado en mi cocina, lamentando no la pérdida de su pareja, sino la de su audiencia. Esa noche no dijimos una palabra. Tomé mi almohada y una manta y me instalé en la habitación de huéspedes, la misma que usaba como oficina. Cerrar esa puerta fue más final que cualquier discusión. Era la pared física que simbolizaba la barrera emocional que él había construido por años. A la mañana siguiente, cuando bajé, él ya se había ido al trabajo. Sobre la encimera de cuarzo había una nota en su letra apresurada. Necesitamos hablar. No leí el resto. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Habíamos hablado suficiente. Ahora era tiempo de actuar. Pasé el día contactando a la abogada Julia Hernández, una especialista en bienes raíces y casos de divorcio recomendada por una de mis clientes. La conversación fue clara, directa y sorprendentemente liberadora. Por primera vez, planeaba para mi futuro, no el nuestro. Una semana después, me reuní con Leonardo, no en la casa, sino en el terreno neutral de una cafetería. Le entregué una carpeta. Contenía una copia de la escritura de la propiedad, estados de cuenta bancarios mostrando la transferencia del dinero de mi herencia para el enganche, y una propuesta detallada de división de activos. Todo organizado en hojas de cálculo limpias y precisas, tan meticulosas como la factura que una vez le mostré a su madre. Lo observé mientras leía. Su rostro palideció. En esos números fríos en blanco y negro, la ficción de que él había sido el único proveedor se derrumbó. Cada cifra era un espejo reflejando una verdad que ya no podía negar. «Mariana, por favor», susurró, levantando la vista. «Podemos arreglar esto. Te prometo que cambiaré. Pondré límites con mi madre. Haré lo que sea». Sus promesas sonaban huecas, ecos de un pasado que ya no tenía lugar en mi vida. La relación con sus padres se desintegró de la forma más predecible. Verónica intentó llamarme una docena de veces al día siguiente, alternando entre mensajes de voz furiosos y falsamente conciliadores. No respondí ninguno. Bloqueé su número y el del señor Benítez también. Unos días después, recibí un correo de él. Era breve y formal. Lamentamos lo sucedido el domingo. Leonardo nos explicó el lado financiero. Esperamos que resuelvan sus asuntos de la mejor manera posible. No era una disculpa, era una retirada estratégica. Sabían que habían perdido su acceso, su influencia, sus privilegios. Estaban cortando pérdidas. Nunca volví a saber de ellos, y su ausencia se sintió como abrir una ventana después de años respirando aire viciado. El destino de la casa, ese supuesto nido de amor que se había convertido en mi jaula dorada, se resolvió con la misma eficiencia fría que todo lo demás. Siguiendo el consejo de mi abogada, le di a Leonardo dos opciones. Podía comprar mi parte de la propiedad, lo que significaba obtener una hipoteca por casi el 80% de su valor de mercado actual, o podíamos vender y dividir las ganancias según nuestras contribuciones documentadas. Por supuesto, no podía permitirse la primera opción. Su salario, aunque decente, no era suficiente para sostener la ilusión de lujo que amaba proyectar sin mi capital. A regañadientes, aceptó vender. Verlo firmar los papeles frente al agente inmobiliario, el señor Roberto Torres, fue el verdadero fin de nuestro matrimonio. No hubo lágrimas ni gritos, solo el sonido de una pluma firmando el cierre de una historia. 2 semanas después, mientras estaba en una reunión con un cliente, él se mudó. Cuando regresé, la mitad de los closets estaban vacíos. Sus cosas personales se habían ido. Sobre la encimera, dejó sus llaves y una nota. Lo siento. Nunca supe por qué lo sentía, por humillarme, por destruir nuestro matrimonio, o simplemente por ser descubierto. A través de un amigo en común, supe después que se había mudado a un pequeño departamento cerca de su oficina, funcional, sin encanto, estrecho. Su vida cómoda había terminado, pero no a mis expensas. Se había derrumbado bajo su propio peso. Quería presupuestos separados y terminó con una vida separada. La casa se vendió rápidamente en el competitivo mercado de la Ciudad de México. El día del cierre,
recibí una transferencia lo suficientemente grande como para garantizar no solo seguridad, sino libertad. Con parte de ese dinero, renté un hermoso loft en la Condesa. Paredes de ladrillo, ventanas grandes y luz cálida inundando mi nuevo espacio. El estudio de diseño Mariana Carter. El resto lo invertí siguiendo el consejo de la abuela Teresa. Construye tu independencia, no la de alguien más. Mi negocio comenzó a florecer. Sin las comidas dominicales, sin la presión constante de buscar aprobación que nunca llegaba, mi creatividad despegó. Conseguí clientes grandes, proyectos ambiciosos. Lo que una vez fue mi hobby se convirtió en una empresa sólida. Ahora, cuando me siento en mi estudio con mi tableta en el regazo, a veces pienso en esa cocina de cuarzo blanco, no con amargura sino con gratitud silenciosa. Fue el escenario de mi mayor humillación, sí, pero también de mi liberación. Estos días cocino solo por placer. Invito a amigos que disfrutan mi comida y llenan mi hogar de risas en lugar de críticas. Leonardo, Verónica y el señor Benítez son solo personajes en una historia distante, sombras de otra vida. No les deseo mal. Simplemente no les deseo nada. Ocupan cero espacio en mi presente. La vida que tengo ahora la diseñé yo misma con mis propias reglas, mis propios colores, mi propio ritmo. Las noches de viernes ya no son algo que temo, sino algo que celebro. A veces pido mi comida favorita. Otras, abro una botella de vino y trabajo hasta tarde en un proyecto que me apasiona simplemente porque quiero. Miro alrededor de este espacio que es enteramente mío, construido con mi trabajo y esfuerzo, y finalmente entiendo qué significa la verdadera riqueza. No está en una casa enorme ni en una cena de 3 tiempos. Está en la paz tranquila de vivir según tus propias reglas. Mi nombre ya no aparece en etiquetas improvisadas dentro de un refrigerador. Está grabado en la puerta de mi estudio, en mis facturas, en mis contratos de proyectos y en el contrato de mi felicidad. Ese es un valor que nadie puede medir ni quitar. Si aprendí algo de este torbellino, es que tu valor no es una opinión que otros debatan. No se mide por la aprobación de un esposo, el elogio de una suegra o la validación de nadie más. Es un hecho. Por años, permití que su percepción de mí definiera la mía propia. Dejé que su ceguera me hiciera desaparecer, que sus críticas me convencieran de que no era suficiente. Pensaba que si solo me esforzaba más, cocinaba mejor, mantenía la casa impecable, finalmente verían mi valor. Pero el problema nunca fue mi esfuerzo. El problema fue su incapacidad para reconocerlo. La lección más grande no fue enseñarles mi valor, fue recordármelo a mí misma. La ironía es que Leonardo tenía razón en una cosa. Era hora de terminar la vida cómoda a expensas de alguien más. Solo que eligió a la persona equivocada. La vida cómoda era la suya, construida sobre mi herencia, sostenida por mi trabajo invisible y decorada con mi energía emocional. Él y sus padres habían disfrutado los beneficios de una sociedad donde solo un socio pagaba el precio completo. Mi historia no es única. Millones de mujeres en todo el mundo son socias silenciosas en sus propias vidas, contribuyendo capital invisible, tiempo, energía, amor, organización, activos que nunca aparecen en ningún balance. Sin embargo, sin ellos, todo colapsaría. Esa factura que mostré en mi tableta nunca fue realmente sobre $350. Era una declaración de principios, un límite que debí trazar mucho antes. Poner precio a mi trabajo nunca fue por enriquecerme. Era mi forma de dejar claro que lo que hago no es gratis. A veces, la única manera de hacer que la gente entienda el valor de lo que haces es mostrarles el costo de no tenerlo. Los límites no son muros para mantener a otros fuera. Son líneas que trazamos para protegernos, para enseñar al mundo cómo merecemos ser tratadas. Y la lección más dura y vital es esta. Tú eres quien debe sostener ese lápiz. Nadie más trazará la línea por ti. La verdadera fuerza no siempre grita. A veces se revela en la certeza tranquila de una decisión firme. Mi poder no vino del conflicto. Nació en la calma profunda de esa noche de viernes cuando su humillación se encontró no con mis lágrimas, sino con mi sonrisa. Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a defenderse a través de la emoción, a llorar, suplicar, explicar. Pero hay un poder inmenso en la lógica, en la serenidad, en usar las mismas herramientas del sistema que intenta retenerte para liberarte. Mi tableta, ese juguetito de dibujos del que se burlaba,
se convirtió en mi espada. Mi conocimiento de la administración del hogar y las finanzas, en mi escudo. No necesité alzar la voz, simplemente presenté los hechos. Y los hechos, a diferencia de las opiniones, no están en debate. Y si estás escuchando mi historia y alguna vez te has sentido invisible, subestimada o dada por sentada, quiero que sepas algo. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo importan. Incluso si nadie más lleva la cuenta, no esperes a la humillación para empezar a valorar lo que haces. Empieza hoy. Haz una lista mental de todo lo que contribuyes, cada tarea, cada detalle que mantienes en marcha sin reconocimiento. Sé tu propia contadora. Reconoce tu capital invisible, porque el primer paso para ganar el respeto de otros es respetarte a ti misma con una convicción que no se quiebra por nadie. Tu paz, tu dignidad y tu energía son invaluables, y no necesitas permiso de nadie para reclamarlas. Mi historia encontró su final, uno que escribí, produje y financié yo misma. Pero sé que hay miles como la mía aún escribiéndose. Historias que se desarrollan cada día en cocinas, oficinas y salas de todo el mundo. La mía terminó con la venta de una casa, pero en verdad comenzó con la compra de mi libertad. Y esa es una inversión que nunca pierde valor. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es enteramente mía. Y esa propiedad, la propiedad de mi independencia, es la única que realmente importa. ¿Alguna vez has tenido que poner precio a tu paz solo para hacer que alguien entienda su valor? Si mi historia sobre cómo convertí una cocina en una sala de juntas y una factura en una declaración de independencia te resonó, déjame un comentario y cuéntame tu experiencia. Y si, como yo, crees que toda mujer merece que su valor sea reconocido y nunca descontado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntas podemos asegurarnos de que más historias de mujeres que dejaron de servir la cena y empezaron a servir justicia